Hace un mes fui al cine a ver la película Sirat y cuando salí de la sala me iba diciendo a mí mismo, esta película me suena haberla visto antes, como que esta historia ya me la han contado. A ver, y empecé a recopilar cosas que aparecen en la película y sin hacer mucho spoiler, pues más o menos la película va de un hombre que va buscando una joven, que se adentra en el desierto y tiene que superar diferentes dificultades, hace una serie de sacrificios y es una persona como con un vacío interior que precisamente la búsqueda de esta chica joven contribuye a llenar esos vacíos. ¿Qué película me cuenta esta misma historia? A ver, empecé a pensar y a recordar y claro, llegué a Centauros del Desierto, el gran clásico de John Ford, protagonizado por John Wayne. En Centauros del Desierto, John Wayne también es un hombre que va buscando a una joven, en este caso su sobrina, que se adentra en el desierto. De hecho, el mismo título de la película, bueno, título en español, en inglés no se llama así, pero Centauros del Desierto, evidentemente, él se adentra en un desierto, se enfrenta a una serie de dificultades, hay enfrentamientos con las tribus indias y se producen pues, una serie de sacrificios en esta búsqueda. Además, John Wayne sí es un hombre con muchos vacíos interiores de los que somos conscientes los espectadores, porque es un soldado que regresa de la guerra de secesión, él ha estado en el bando perdedor, por tanto regresa al hogar como perdedor, el hogar al que regresa no es ni siquiera su hogar, es el rancho de su hermano, donde vive la familia de su hermano y la mujer de su hermano, que para colmo, pues digamos que John Wayne está enamorado de esta mujer, de la mujer de su hermano. Entonces es un hombre que no tiene ni hogar, ni familia, y ni siquiera pues, la gloria de haber vencido en la guerra. Y si Sirat y Centauros del Desierto se parecen tanto, es porque parten del mismo argumento universal. ¿Qué son los argumentos universales? Los argumentos universales son estructuras narrativas muy antiguas que sirven de base para otras diferentes historias que se van creando cambiando determinados detalles, como los protagonistas, la época, el lugar, los objetivos de estos protagonistas, y de esta manera se van creando historias nuevas. Incluso hay historias donde se mezclan varios argumentos universales para crear historias pues, todavía más sorprendentes y más innovadoras. El origen de estos argumentos universales suele ser muy antiguo, la mayoría de ellos vienen de la época clásica, de poemas y mitología griega o de teatro griego. Hay otro grupo de argumentos universales que fueron creados por Shakespeare, aparecen en las obras de teatro de Shakespeare, incluso en algunas novelas clásicas también se crean algún argumento universal, digamos, más reciente que los que vienen de la época griega o de Shakespeare. Pero en todo caso hablamos de historias ya muy antiguas, muy clásicas, algunas de ellas provienen incluso de la tradición oral, que bueno, se han ido evolucionando hasta que se han consolidado pues, en un texto, ya digo, bien un poema épico griego que recopila mitos más antiguos, o en las propias obras de teatro, como Hamlet, que tiene su origen en mitos nórdicos más antiguos. Tanto Sirat como Centauros del Desierto tratan sobre un viaje en el que los protagonistas están haciendo una búsqueda, pero no deja de ser un viaje. Y hay dos argumentos universales principalmente que tratan sobre el tema de los viajes. El
primer argumento universal que trata sobre los viajes es la búsqueda del tesoro. En la búsqueda del tesoro lo que tenemos es un protagonista que está en su hogar, tranquilamente, viviendo, y recibe una misión, un encargo, que le hace partir de viaje a vivir una serie de aventuras y buscando un objetivo que es lo que conocemos como el tesoro. Muchas veces este objetivo, ponemos aquí un cofrecito del tesoro, muchas veces este objetivo realmente no es un tesoro material, un tesoro físico, muchas veces simplemente es cumplir una misión. De hecho, la primera vez que aparece formulado este argumento universal es en la narración de Jasón y los argonautas. Jasón es una persona que parte en busca del vellocino de oro, que es un poco el tesoro que tiene que encontrar y traer de vuelta a su reino. Pero realmente el vellocino de oro no es tanto un tesoro, es una piel de un carnero mágico, y lo que recibe Jasón en realidad es una misión, un encargo del rey que le encarga precisamente cumplir esta misión. Este es el argumento, pues uno de los más utilizados en general, en narrativa, en novelas, en películas, ha aparecido miles de veces, pues no sé, El Señor de los Anillos, en el fondo es esta misma historia, lo que pasa es que la misión, en lugar de ir a conseguir un objeto mágico, es al contrario, tiene que ir a un determinado sitio a deshacerse de un objeto mágico, porque bueno, pues es un objeto maligno, ¿no? Como todos sabemos. Las películas pues tipo Indiana Jones, por ejemplo, y bueno, no sé, Tomb Raider y todas estas de exploradores, en el fondo tratan un poco el mismo tema, porque son aventureros que parten en una misión para conseguir un objeto mágico con un valor material, pero con un componente también mágico. Bueno, pues es un tesoro. El segundo argumento universal que tiene como tema el viaje sería el argumento contrario. Se llama regreso al hogar, y en este caso lo que tenemos es un personaje, un protagonista que está pues por ahí, fuera de su hogar, lejos, y de lo que trata el argumento, la narración, es de la vuelta de ese personaje al hogar. Tiene muchas coincidencias con el primer argumento, toda la parte del viaje, donde se desenvuelve lo mejor que puede, tiene que enfrentarse a diferentes dificultades y se suceden pues una serie de aventuras, pero la parte de regreso al hogar, cuando el personaje llega al hogar, ahí sí que hay una gran diferencia, porque se trata de un personaje que cuando vuelve al hogar no es el mismo personaje que cuando salió del hogar. Y el hogar tampoco es el mismo, el hogar durante su ausencia ha cambiado. De modo que una de las grandes dificultades que tiene que resolver el protagonista de este tipo de historias es recomponer todas las piezas de sí mismo como persona, y las piezas de ese hogar que ha cambiado y que ya no le reconoce. Es como si no se reconocieran mutuamente el uno al otro, y tiene que volver a encajarlo todo para volver a ocupar su lugar en su hogar. Este argumento universal comienza con la Odisea de Ulises, en la que Ulises está en la guerra de Troya, termina la guerra y tiene que regresar a su hogar en Ítaca. Gran parte de las historias que se han hecho a partir de la historia de Ulises tienen que ver con el viaje. El episodio de las sirenas, por ejemplo, tiene que ver con el viaje porque es la parte más aventurera. Pero
como digo, el gran punto diferencial es esa vuelta a casa donde le espera a su mujer. Hay una serie de pretendientes que quieren casarse con ella y bueno, él tiene que volver a encajar en ese entorno. De hecho, la propia palabra Odisea un poco alude más bien a que hemos vivido un viaje con muchas vicisitudes, con muchas complicaciones, más que a la parte de la llegada. Pero en el poema original de la Odisea ocupa el mismo espacio la parte del viaje y la parte de la llegada al hogar. Por lo tanto, son al menos igual de importantes. Este año vamos a tener en cartelera 2 películas que tratan directamente de la Odisea de Ulises. Una es El regreso de Ulises, es una película con Ralph Fiennes y Juliette Binoche, que trata de la llegada de Ulises a su hogar y cómo tiene que encajar esas piezas. Y la otra película es la Odisea, que ha rodado Christopher Nolan y que todavía no se ha estrenado, no sabemos muy bien, todavía no sé el enfoque que le dará. Este tipo de argumento universal aparece pues en películas que cuentan la vuelta a casa, pues por ejemplo en películas como Taxi Driver, El cazador o Acorralado, la propia Acorralado, que es más sencilla, pero al final cuentan un poco la misma historia. La vuelta a casa de 3 guerreros modernos, 3 soldados que vuelven de la guerra y cuando llegan de nuevo a Estados Unidos, pues no se encuentran con el recibimiento más o menos que probablemente que ellos esperan que les diera la sociedad, su país, ¿no? Como he mencionado antes, los argumentos universales, aunque la trama de base sea o la estructura sea similar, luego se diferencian en elementos como el tipo de protagonista, la época, el lugar y la naturaleza del objetivo de los personajes. Sirat y Centauros del Desierto se parecen tanto, sobre todo porque el tesoro en ambos casos es el mismo, es encontrar a una joven. Tanto Sirat como Centauros del Desierto utilizan el mismo argumento, el argumento de búsqueda del tesoro. Y además es un tesoro que es, pues eso, es muy, muy similar, ¿no? Además, los protagonistas son familiares de esta persona a la que se está buscando, ¿no? Por eso he encontrado, quizá me resonaba Centauro del Desierto cuando vi Sirat. Los tesoros que se buscan en la estructura o en el argumento de búsqueda del tesoro normalmente tienen 2 dimensiones. Una dimensión material, que es el valor del objeto en sí, su forma física. En el caso de Sirat y Centauros del Desierto, realmente no hay un valor, digamos, económico, pero sí que tiene una forma física porque es encontrar a esa persona, encontrar a la chica. Luego tiene además una segunda dimensión, que es la dimensión, podemos llamar como espiritual. Esto a lo que hace alusión es al crecimiento que experimenta el personaje en esa búsqueda. En esa búsqueda del tesoro, los personajes, los protagonistas, evolucionan y cambian para enfrentarse a las situaciones que van a tener durante todo el camino y, en cierto modo, cambian. Normalmente cambian a mejor, terminan siendo una persona diferente. Y eso es un poco la dimensión espiritual que les da ese tesoro, que tiene más que ver con la propia búsqueda más que con el valor en sí del objeto. Además, los objetivos de los protagonistas se pueden ver de 2 maneras. Los protagonistas tienen normalmente un objetivo consciente, lo que ellos quieren conseguir, que en ambos casos es encontrar a la chica que están buscando, pero también hay lo que podemos llamar un objetivo inconsciente o lo que necesitan, lo que el protagonista necesita, pero ni siquiera él lo sabe. Es algo que necesita para crecer,
o algo que está buscando, pero no es consciente. En ambos casos da la sensación de que ese objetivo implícito es restaurar el orden anterior al momento en el que, tanto en el caso de Centauro del Desierto, aparecen unos indios, arrasan el rancho del hermano de John Wayne, matan a toda la familia y secuestran a su sobrina. En el caso de Sirat, pues es una chica, la hija de este hombre, que se va a hacer se va a una rave con una gente, bueno, que van a este tipo de fiestas y duermen en furgonetas y tal. Entonces, había un momento anterior en el que el hogar estaba unido y ha habido un incidente que ha, en cierto modo, destruido el hogar. Y esa búsqueda que ellos hacen de las chicas en ambas películas, lo que persiguen de forma implícita es volver a construir ese hogar, volver a ese tiempo en el que el hogar estaba completo. Además, encontramos otros paralelismos, ya de detalles más concretos, entre ambas películas. En Centauros del Desierto, la sobrina de John Wayne es secuestrada por una tribu de indios nómadas. Por eso, digamos, es una película, Centauros del Desierto, la búsqueda de esta chica abarca como unos 10 años o más. Entonces, es una búsqueda muy extensa en el tiempo, porque no es sencillo encontrar a estos indios. Estos indios se van desplazando, se van moviendo y no es sencillo para John Wayne encontrarles. En Sirat, la hija del protagonista se va a una rave en Marruecos y lo que encontramos allí es un mundo también de, entre comillas, lo que podría ser una tribu nómada de hoy en día, que son personas que van a este tipo de fiestas, a las raves, y van con sus furgonetas donde llevan pues todo el equipo de altavoces y elementos así para poner amplificadores y todo para organizar la fiesta, luces y tal, y duermen también en las furgonetas, se van desplazando. Bueno, digamos que hay una especie de comparación, ¿no?, de lo que podría ser los nómadas en la época de los western y lo que podría ser, bueno, pues una tribu nómada hoy en día. Me parece, además, muy bien elegido, ¿no?, porque ponen un poquito el foco en un mundo que no es tan conocido, no es tan mainstream a día de hoy. Además, otro elemento que sospechamos, porque en el caso de Sirat no lo sabemos, pero en el caso de Centauros del Desierto, lo que vemos en la película es que al haber pasado tanto tiempo en el que la sobrina de John Wayne ha estado viviendo con los indios, porque la secuestran y la convierten en una más de la tribu, esa chica vive una transformación durante todo ese tiempo y va adoptando las costumbres de la tribu india y se convierte pues en una más de la tribu, ¿no? Entonces, esa transformación en ese personaje es posible que también esté presente en Sirat, con lo cual, pues ahí, pues bueno, hay otro cierto paralelismo entre estas dos películas. Otro detalle que puede estar presente en las dos películas es que estos viajes representan un modelo a escala de lo que sería una vida completa, o sea, como coger una vida y reducirla a esa duración del viaje. En Sirat se ve muy claramente porque realmente el viaje, la búsqueda, dura unos días. En Centauro del Desierto dura más tiempo, con lo cual quizás no se ve tanto este paralelismo, pero en Sirat se ve muy claro de lo que pasa al comienzo del viaje, que son unos personajes, unos protagonistas con unos objetivos y trazando una serie de planes para alcanzarlos, que sería un poco lo que es el inicio de nuestra vida, que todos tenemos pues unos objetivos que queremos conseguir, unos planes que tenemos para llevarlos a cabo. Luego, a lo largo del viaje,
lo que aparece en las dos películas se ve, lo que se van encontrando los personajes son una serie de problemas, dificultades, vicisitudes varias, que les obliga a adaptarse, a cambiar sus planes, a incluso los objetivos, pues bueno, variarlos en cierto modo, y se tienen que ir adaptando. Igual que en una vida completa, pues bueno, digamos ya llegamos a un determinado punto en el que tenemos que adaptarnos a lo que es la realidad y ya los planes a lo mejor que teníamos originalmente ya no nos valen. Y luego llegamos a una parte final en la que, bueno, la vida ya nos ha dado lo que nos ha dado, por delante nos queda ya poco que vivir y tenemos mucho más por detrás. Tenemos recuerdos, tenemos remordimientos, tenemos lo que hemos aprendido, pero en general hay mucha más materia, por así decirlo, por detrás que por delante. Y en las dos películas yo creo que esto se ve bastante bien y se correspondería con lo que es una metáfora de una vida entera. En Sirat hay otras dos cosillas que me parecen curiosas y que, bueno, sin hacer muchos spoilers, sí que creo que merece la pena destacarlo. Por si habéis visto la película, seguro que igual lo habéis pensado, o si no la habéis visto, pues cuando la veáis, pues que, no sé, que indaguéis o que penséis a ver si estáis de acuerdo conmigo o no. Por cómo está rodada, Sirat al final no deja de ser una road movie, porque bueno, van en furgonetas y van por el desierto y van buscando lugares para hacer una rave, ¿no? Entonces es una road movie, con furgonetas, son vehículos un poco, bueno, furgonetas antiguas, ahí más o menos adaptadas y tal. Y recuerda mucho, por cómo están rodadas algunas escenas de avance, ¿no? de cómo se mueven esos vehículos por ese desierto, recuerda mucho a Mad Max. Mad Max, sobre todo las películas clásicas de los 80 y 90, se desarrolla Mad Max en un mundo posapocalíptico, en un desierto, los vehículos son vehículos adaptados, ahí un poco locos. Y bueno, digamos que Sirat recuerda un poco a este mundo Mad Max. Y luego, por otro lado, hay uno de los personajes de Sirat que lleva una camiseta de la película La parada de los monstruos, o Freaks, en su título original, que posiblemente es una declaración de no de intenciones, pero una declaración, una seña de identidad de esos personajes. Tenemos que entender que en una película normalmente no hay nada que esté por casualidad. Si ese personaje lleva una camiseta de la película La parada de los monstruos, es porque está puesta ahí aposta. Y en cierto modo indica que esos personajes se sienten apartados del mundo, se sienten estigmatizados, se sienten señalados y ellos, bueno, pues como que se consideran freaks que están fuera de las normas y del consenso normal de lo que sería la sociedad establecida, ¿no? Es una especie de, no sé si nosotros somos monstruos o freaks y ¿qué? Ya está, somos esto, nos consideramos así. Es bastante, a mí me pareció bastante interesante esta declaración, ¿no? De no nos interesa vuestro mundo que está ahí fuera tan establecido. Resumiendo, si has visto Sirat, pues espero que esta reflexión te ayude a verla con otros ojos o ver algún ángulo un poco diferente. Si no la has visto, yo te animo a verla porque me parece que es de las películas más interesantes que se han estrenado este año. Es una película que tiene bastantes sorpresas que no he mencionado, o sea que he intentado limitar al máximo los spoilers de este vídeo, así que te va a sorprender si la ves. Y luego, por otra parte, no te da las conclusiones hechas. Tienes un poco que hacer tú el trabajo activo de pensar
quién es este hombre, por qué está buscando a su hija, qué ha pasado, qué harías tú, merece la pena. Bueno, hay una serie de cuestiones que no te las responde la película, lo cual está bien, porque para eso somos espectadores inteligentes y tenemos la capacidad de pensar. Nos cuentan la historia y de ahí, pues a partir de ahí nosotros sacamos las conclusiones que consideremos oportunos según nuestros valores y nuestro entendimiento. Si has encontrado en la película algún detalle que yo no he mencionado, o si tienes una interpretación diferente de lo que yo he contado en este vídeo, te animo a ponerlo en los comentarios para que sigamos debatiendo sobre esta película, porque creo que se presta a diferentes interpretaciones. Además, te animo a que le des un like si te ha gustado el vídeo para que llegue a más gente y a suscribirte para poco a poco ayudarme a hacer que este canal crezca y podamos seguir hablando sobre las historias, sus entresijos, sus mecanismos y las ideas que nos van metiendo en la cabeza. Muchas gracias y hasta la próxima historia.